rcr750.com es el punto de contacto en directo con nosotros. Nos ves todos los días a través de rcr750.com. Pero también lo puedes hacer a través de YouTube. En YouTube nos buscas como RCR750 o Radio Caracas Radio y así también podrás ver todos nuestros programas. Daniel Lara, ¿cómo está usted? ¿Cómo le va? Estoy muy bien. Debo Sí. saludar aquí a una gloria deportiva que está sintonizada. Edgardo Alfonso. Saludos. Eso, el de Gracias por, Suapire. gracias por de Suapire, de los Valles del Tuy. Ah, El hombre que puso Suapire en el mapa. sí, el todos lados él pone La siempre el de familia, Suapire. claro, la familia Alfonso puso a Suapire en el mapa, por Dios, ¿no? Edgardo, Ah, que te cuente por ahí, que no, saludos Edgardo, que te cuente, ¿dónde está Edgardo ahorita? ¿Estás de manager en las menores? ¿Estás de coach? ¿Qué estás haciendo, ¿qué está Edgardo? haciendo Edgardo? Edgardo está viviendo de la gloria. No, Ah, vale, pero es que se, no, yo entiendo que. Lo que se no pasa es ha que me parado confundo, de porque yo trabajar sí sé que nunca. yo vi por ahí a Edgar. Entiendo que Edgar está, no recuerdo en cuál organización, es que se me pierde. Es Yo que creo que mira, Edgardo, cuando yo vi, estaba manejando para las menores de los Mets, mira, creo, cuando yo yo te recuerdo que digo una vi. cosa, si aquí hay mucha gente que hace contenido, ¿no? Sobre deporte y sobre béisbol. Pero hay tanto que contar y tanto que decir de béisbol venezolano que no se dan abasto, porque debería haber uno solo que se encargue de hablar de lo que están haciendo peloteros venezolanos como técnico en toda parte del mundo. O sea, cosas que son impresionantes. Que es el manager de los Tiburones de La Guaira. ¿Quién? En Edgar. fin, No puede ser, a ¿sí? Edgar. No lo sé. Yo ando perdido, amigo. Yo ando perdido. Yo me pierdo entre el universo de peloteros. Aquí hay un movimiento, aquí en Alemania, que hay un poco de peloteros venezolanos jugando en la Bundesliga de béisbol. Es impresionante, ¿no? Y Pero, de dominicano, es impresionante. Lo que pasa es que uno no se da cuenta del todo porque entonces tienen esos apellidos, los que tienen apellidos hispanos, uno dice, bueno, si tiene apellido hispano, muy probablemente sea venezolano, pero cuando le ve la banderita, tiene la bandera de España. Es que son hijos de claro. españoles, tienen la nacionalidad española y entonces están jugando aquí como europeos. Lo mismo que pasa en el fútbol, ¿no? Y cuando ves hay apellidos italianos, y a mí me pasó, ¿no? Pues entonces, apellidos italianos, y tienen la bandera de Italia, son italianos, pero no, yo soy venezolano. Y digo, imagínate tú, y Pero jugando ese es un pelota. fenómeno, mire, ese es un fenómeno también muy ligado a la creación del Clásico Mundial de Béisbol. Al Bueno, no momento, te creas, ah, mira, aquí la Bundesliga de béisbol, y aparte de eso, me dice Edgardo que en efecto, que sí, que se quiere masificar el deporte de la Major League Béisbol. Aquí hay, pero mira, no creas tú que es una liga, no, porque los alemanes, no. Aquí en Europa se está jugando muy buen béisbol. Que hubo bueno, Alemania fue eliminada, creo que fue por República Checa. O sea, te estoy hablando de uno, y no son juegos de pelota ahí de mala calidad. no son caimaneras, No, juegan no, más que no, tú hay y yo, por lo calidad. menos. Más que tú y yo juegan. Hay calidad. Bueno, más que yo estoy completamente Porque seguro que tú más que yo. podrás tener tú muy camisa de los Bravos de Atlanta y de Acuña y tal, pero bueno, pelotero Bueno, activo. Y dígame yo, estoy bueno, terrible. yo nunca he dicho que soy buen pelotero, ni tengo esa Yo frustración. tampoco. Yo creo que además, yo sí jugué pelota de niño, como la gran mayoría de los niños venezolanos. La gran mayoría de los niños venezolanos, y eso, por lo menos de mi generación era así, la gran mayoría de los niños venezolanos los ponían a jugar pelota y a tocar cuatro. ¿Tú no tocaste cuatro nunca? No, No te dieron cuatro a mí. ni Yo jugué sí, pelota tampoco. yo vi clase, yo Yo era un jugué niño pelota, retraído, Lara Farías, yo era un niño retraído. yo también era un niño retraído. Yo jugué pelota y toqué cuatro. ¿Sí? Claro, lo que pasa es que no culminé y es una de Pero, las cosas que yo tengo pendiente en mi vida, porque pero fuiste solvente en ambas disciplinas, o sea, ¿pasaste o te reprobaron? me fue mejor en el cuatro que en el béisbol, debo reconocer. O sea, no te rasparon en cuatro. Ok, está bien. Porque no me rasparon en cuatro, Neomar. Neomar, Ok. de verdad eres una persona, era una persona deleznable, pero con una carita de persona amable, ¿viste? Ustedes escucharon, ustedes fueron testigos de lo que hizo el señor. Fueron testigos de lo que hizo. ¿Cómo fui, No voy a cómo caer en fui broma. llevándote? ¿Cómo fui llevándote esas No, arenas no, no, movedizas, no, verdad? no, no, no. Es una basura, es una basura. No voy a caer en broma. Fíjate tú. Debo decir algo antes de que comience con tus estupideces otra vez, Ajá, porque así, ajá, así ajá. eres tú.
Hoy es 18 de mayo. Hoy está cumpliendo años el hombre que hizo que me llamaran por primera vez, el primer hombre que me llamó hermano y el primer hombre y el único que hasta ahora me ha hecho el honor de permitir que me llamen tío, que es mi hermano Gabriel. Ay, feliz cumpleaños a Gabriel, ¿vale? Gabriel está cumpliendo años. Hoy, ¿cuánto está cumpliendo ¿Cuánto está años, Gabriel? cumpliendo Gabriel? A ver. Gabriel tiene que estar cumpliendo 37. Porque, a ver, yo le llevo 6. Voy a cumplir 43. Yo pensé que Gabriel era más hacia los 40. Me lleva 2 años a mí nada más. No. Yo le llevo, a mi hermano le llevo 6 años. ¿No? Entonces está cumpliendo 37, claro. Claro está. O sea Y él que me lleva. Gabriel vino, era cuando el que tú querías el hermanito. Ese Claro. fue el que llegó en ese Gabriel, momento. exacto. Gabriel era, Tú sabes era, que yo nunca exacto. quise, Daniel, yo me negaba. Yo más bien Sí, quería, claro, porque tú eres un egoísta natural. claro, Por eso exacto. es que te gusta hacer este programa solo, por eso es que te gusta que yo me enferme, que yo me vaya, etcétera. Oye, pero que Entonces, acudiendo al expediente de la victimización, de verdad que terrible, qué momento tan deleznable. Eso sí es amigo, deleznable. tú abriste una puerta que es difícil de cerrar, la puerta del Claro, resentimiento. claro, una brecha, La una puerta del brecha. resentimiento. Como- Cuando se abre esa puerta es difícil Sí, cerrarla. sí, cuando uno desentierra el hacha de la guerra. Mira, yo decía, a mí me preguntaban, tú sabes que eso uno me pregunta cuando niño, ¿no? Viene esa gente impertinente que visita la casa de uno y eso ahí, ay, tú no quieres un hermanito y no sé qué. No. Y me decían, pero ¿por qué no? Bueno, pero usted no ve todos los juguetes que yo tengo, usted no ve todas las atenciones que, si a mí llega un hermanito, me va a quitar eso. O sea, o sea, yo fui un egoísta. Ahora no, ahora más bien soy dadivoso, concedo. Ahora soy amplio. Pero en la época de infancia, no, yo era muy receloso. Yo decía, no, Yo te además yo, digo una cosa, yo te digo una cosa. Vistas las cosas en el tiempo, yo debo decir que una de las mejores cosas que le puede pasar a un ser humano es tener hermanos. sí, yo creo que Porque sí. la relación que uno tiene con los hermanos no la tiene con más nadie, no la tiene con los padres, no la tiene con los primos. Aunque debo decirte que yo tengo una relación muy especial también con mis primos, con los primos más cercanos, porque claro, yo fui hijo único hasta los 6 años, ¿no? Ujú. Entonces mis compañeritos de juego eran mis primos hermanos, mis primos más cercanos, que todavía tenemos una relación, que además de eso, ellos también eran hijos únicos hasta ese momento. Después de los 6 años fue que empezamos a tener hermanitos. Entonces mis primos normalmente era eso, pues, éramos muy cercanos, éramos más primos hermanos, más hermanos que primos. Ahora, fíjate tú otra cosa. Hay una historiadora a la cual le agradezco que sea tan buena gente conmigo, que es la señora Pilar, no tengo su apellido. Y esta historiadora, ella es especialista, María del Pilar Rodríguez Mesa, se llama ella, Pilar. Señora María del Pilar Rodríguez Mesa me envía religiosamente cada cierto tiempo, yo le agradezco en el alma porque lo hace, un reporte o un artículo sobre su línea de investigación. Ella es especialista en la historia de la presencia canaria en Venezuela Ujú. y siempre me envía cosas interesantísimas que yo leo y las guardo además. Y muchas veces inclusive debo confesar que las utilizo porque trae información muy valiosa. Me llega hoy, hace unos minutos, su reseña de lo que ocurrió hace exactamente 210 años, el 15 de junio de 1813. Ocurrió uno de los eventos que mancha para siempre la biografía de Simón Bolívar. Uno de los tantos, porque esa biografía de Bolívar tiene unas cuantas manchas, ¿viste? Ujú. Unas cuantas varias. Y unas cuantas luces también, como todo. Bueno, no, yo no estoy diciendo que no tenga luces. Si digo que tiene manchas, es porque tiene más luces que manchas, hay que Es, decirlo, ¿no? es verdad, doctor, eso es verídico. No, no te ponga No, no, obtuso, adelante, pues. adelante. Disculpe la introvisión. Bueno, el 15 de junio se emitió la proclama de guerra a muerte. El 15 de Españoles y junio, canarios. el 15 de junio de 1813. Y recuérdese que esa proclama decía: españoles y canarios, contad con la muerte aún siendo inocentes.
Y ¿Qué eso, nivel de ira hay que tener para decir eso, no, Daniel? Eso no ha sido debidamente analizado. O sea, tú sabes bueno, lo que es que tú presumes de antemano. Bueno, de hecho, es que no presume nada. De hecho, él lo que está diciendo allí es, no me importa lo que hagan, los quiero matar igual, sí, pero había por su mucho así. origen. No, claro, había mucho de odio racial, de odio social ahí. De eso habla John Lynch. Cuando John Lynch habla de en su libro, que lo tengo por allí, en alguna El parte Bolívar de de Lynch, mi sí. biblioteca. No, John Lynch en las guerras hispanoamericanas, el capítulo dedicado a Venezuela se llama Venezuela, la guerra violenta. Ujú. Cuando él dice, españoles y canarios, contad con la muerte aún siendo inocentes, venezolanos, contad con la vida aún siendo indiferentes, ¿no? Hace una cosa bien particular. Me indica la historiadora María del Pilar Rodríguez en su artículo que dicha proclama fue emitida en la ciudad de Trujillo. Y entonces la gran pregunta que ella hace es, ¿por qué se habla de españoles y canarios? ¿Quiénes eran los españoles y quiénes eran los canarios? ¿No? Buen tema. Ujú. Ese es una extraordinaria pregunta, por eso que me encantan los artículos que me mandan. Fíjate tú, que estamos hablando de que hacia 1800, de 800.000 habitantes, según Alejandro Humboldt, que había en la Capitanía General de Venezuela, los españoles europeos, es decir, provenientes de la península, eran menos del 1% de la población. Eran el 0,18% de la población. Los canarios estaban repartidos, y no me dice aquí, pero se piensa que podían ser hacia 1800 el 1,25%, es decir, que había 3 canarios por cada español peninsular. Pero los criollos, los blancos criollos, eran el 0,5%. Mira, había 0,18% de españoles peninsulares, 1,25% de canarios y 0,5% de criollos, de blancos criollos. Imagínate tú. Es decir, dentro del universo de los blancos, los canarios eran mayoría. Ey, los canarios superaban a los blancos criollos y a los blancos peninsulares juntos. Los duplicaban, los triplicaban. ¿Cuál es la Y explicación de eso? De que la mayoría de la migración que hubo fue isleña hacia Venezuela, bueno, ¿será? aquí debe haber una explicación sobre Pero eso. eso es anterior a todo el Por el proceso tema de... del comercio. Lo que explican aquí Ah, es que por el tema del comercio, siendo los canarios fundamentalmente orientados hacia el tema del comercio, los hizo ser más dados a venirse a estas tierras. o quizá Daniel no fue venirse, no fue llegar, fue quedarse, porque muchos venían pero otros regresaban. Y los canarios se asientan quizá por la posibilidad y la disposición que tienen a la actividad comercial, como dices tú, entonces se asientan, se Bueno, quedan. pero fíjate que lo que te dice es que luego surge el fenómeno de los canarios nativos o locales. Canarios venezolanos que venían siendo básicamente desde la entrada a la segunda mitad del siglo XVII y que van generando un importante segmento llamado los blancos de orilla, Exacto. que eran hacia 1800 el 24% de la población. Los blancos Imagínate de tú, orilla, el 24%. el 24% de la población, De orilla por el tema isleño, justamente. que tenían 2 características: capacidad de recuperación poblacional y longevidad. Es decir, vivían mucho. Y además tenían una fuerte endogamia de grupo, que es un recurso Ah, común en los procesos migratorios. ok. ¿Ok? Y te dice que el 50% de la población era parda. O sea, estaba El, mezclada. Allá está el mestizaje ya. Ujú. el 15% eran indios, para estos que hablan de la resistencia indígena, ¿no? Ajá. O sea, el 15%. Y los negros eran algo más del 8%. Ok. ¿Ok? O sea, allí, bueno, ahí hace una serie de explicaciones, etcétera, Daniel, pero el etcétera. 50 y tanto por ciento de los pardos te explica la diferencia fundamental desde el punto de vista racial de la creación de la sociedad, por ejemplo, en este caso venezolana, porque no me quiero meter en las particularidades de los otros países de Hispanoamérica,
Pero la diferencia fundamental en estos lados del mundo y Norteamérica, ve tú a ver hacia 1800 cuál era la composición racial de la sociedad de los Estados Unidos de América. No, pero no te vayas muy lejos, no te vayas muy lejos, no te vayas a los Estados Unidos. Vete a Argentina, vete a Chile, vete a Perú. Estaba pensando en Argentina. Eso todo tiene una explicación. Es que Venezuela es un caso particular, porque es que recuerda que Venezuela, y eso es lo que no nos explican en la escuela, es que Venezuela era un territorio prácticamente despoblado. Lo que pasa es que tenía recursos. Y entonces a Venezuela no venían los nobles iban a los virreinatos. A Venezuela venía el cuarto hijo. Tú sabes que estaba segmentada el tema hereditario, ¿no? En una gran familia, el hijo mayor se llevaba la herencia. El segundo iba al ejército. El tercero iba al sacerdocio. Y el cuarto a la aventura. Era el aventurero, el corsario. Era a la aventura. Y de esos aventureros se pobló Venezuela. De gente que no tenía futuro, se fueron para Venezuela. Porque para irse a Perú, que era un virreinato, había que tenía que mandarte. Y además de eso, como en esos países que eran virreinatos, no porque fuesen superiores a Venezuela, es porque tenían más población. Y como había más población, había que crear más instituciones. Y como había más población, siendo la conquista, además, una actividad militar, política y religiosa, recuérdalo, ¿okay? Había que mandar más sacerdotes y por eso es que había más iglesias y por eso es que en Colombia o en México o en Perú o en Ecuador, la labor de la iglesia y el papel de la iglesia en la sociedad siempre ha sido superior al que hubo en Venezuela. Y en Venezuela, como no había tanto cura, no había tanta persecución para el amancebamiento. Y entonces cualquier español agarraba una india y se amancebaba y ya está. Buscaba un hijo o una hija de vecina. O y varios. Ahí, y entonces aquí no había recato para el pecado. Y entonces como dicen ahora, al rin pelado. Se dio mucho más el mestizaje, digamos, por múltiples razones. Mira, este tema está bueno. Vamos a la pausa. O sea, sí, cuando se empieza aquí a hablar de la morbosidad, tú te emocionas. Claro, sí. Yo entro en el ánimo que tiene Mingo a las 8 de la mañana, que es un ánimo erecto. Vamos al corte comercial y venimos con más días. Esto no es un programa de sexología. Es un programa, ahí está, mira, está la productora erecta también. Mira, tenemos que hacer la pausa comercial. Esto no es un programa de sexología, esto es historia de Venezuela. ¿Cómo es que dice la gente del corito histórico? Esto es lo que tus profesores no te quisieron explicar cuando estabas en primaria. Y por eso terminaste votando por eso terminaste votando por el chavismo. Qué desgracia. Al corte, ya venimos con más. Usted escucha Y Así Nos Va con Daniel Lara y Neomar Hernández, solo por RCR 750 AM. Seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. ¿Estás en el área de la salud y quieres equiparte con lo mejor en insumos? Te tenemos una opción increíble y a los mejores precios del mercado. From Distribution, venezolanos que desde Suecia distribuyen a España y toda Latinoamérica la más amplia gama de productos médicos de la más alta calidad. Desde una inyectadora pasando por batas médicas o vendajes hasta los productos para tu clínica veterinaria. Contáctalos al correo info@fromdistribution.com. Deja los recursos que día a día usas en tu centro de salud en buenas manos. From Distribution, excelencia en insumos médicos. Pasapalos, snacks, canapés. Llámalos como quieras, pero pídeselos a Amarantas Catering. Porque pasapalos los hace cualquiera, pero Amarantas Catering te hace una obra de arte. Amarantas Catering es el servicio de catering a través del diseño visual e innovador para mesas y bandejas de aperitivos, requerido para todo tipo de eventos o festividades, utilizando la selección de productos de excelente calidad que solo Amarantas Catering es capaz de llevar a ti. En Miami, Amarantas Catering lleva a tu evento una obra de arte hecha aperitivos. Contáctalos en su Instagram, @Amarantas Catering. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Mira, nuestro equipo de producción
me ha hecho llegar la información oficial del equipo de los Tiburones de La Guaira. Ese equipo que, bueno, digamos que más que un equipo es una cofradía. Viven de la fe. A mí me da cosa con ellos. Yo soy del Caracas, ustedes lo saben. Aunque yo nací en el estado Vargas, y todo el mundo dice, pero ¿cómo es eso que tú eres de La Guaira y no vas a los Tiburones? Es que yo no soy de La Guaira, yo nací en Maiquetía. Los Tiburones son de La Guaira, esa es la parroquia capital. Yo soy de Maiquetía, en Maiquetía no hay equipo. Yo estoy más cerca de los Leones que de los Tiburones. Así que, y además, mi papá y mi abuelo eran de los Leones. Mi abuelo era de los Leones, porque mi abuelo era fanático del equipo Gavilanes, donde jugaba a los Aparicio. Y cuando Aparicio se fue a Caracas a jugar con los Leones, mi abuelo, y desapareció la Liga Occidental, mi abuelo, acuérdate que mi abuelo era de Coro, mi abuelo empezó a ser de los Leones, y por eso mi papá es de los Leones, y por eso yo soy de los Leones también. Mi abuelo era de la cervecería Caracas, porque claro, es lo primero que conoce cuando llega del Táchira. Mi abuelo era de Gavilanes, amigo. Échale tu pierna. ¿De Gavilanes? De la Liga Occidental. Mi abuelo veía béisbol en la Liga Occidental. Y me echaba unos cuentos de cómo era de cuál era el problema en la segunda mitad del noveno, si el juego estaba empatado entre Gavilanes y Pastora. Me decía, no, había que irse del estadio. Porque lo que venía era candela. Había que irse del estadio porque se iba a terminar botellazo. Entonces yo me iba. Yo me iba y me enteraba el día siguiente, porque la otra, ¿no? No había transmisiones. Pero no, el día siguiente él iba para la bodega de su hermano, Juan Vicente Colmenares, hermano mayor de mi abuelo, que tenía una bodega. Oye, si hay alguien de Coro, yo estoy seguro que lo van a saber. Allí, cuando se subía para la sierra, para Curimagua, en la subida, me cuentan, yo nunca fui, había una bodega, y el bodeguero allí, era el señor Juan Vicente Colmenares, que yo creo que todavía está vivo ese señor, porque yo no he sabido de su muerte. Juan Vicente Colmenares. Ese es mi tío abuelo, es el hermano mayor de mi abuelo. Y él tenía esa bodega allí, que era la bodega en la que la gente se paraba cuando subía para la sierra, ya era muy conocido. Y cuentan los entendidos que ahí se vendía el mejor cocuy de penca de la zona. Y por eso es que era parejo, porque ahí la gente se paraba para abastecer cosas básicas cuando subía para la sierra. Y entre eso había que llevarse Esa bodega era casi que como en clave de este tema de la época colonial, era casi una pulpería. Era una pulpería, sin duda. Porque la gente no recuerda lo que eran las pulperías. Bueno, pero ahí no se vendía pulpo. Pero fíjate. No. Bueno, me informa en efecto a través de la publicación de los Tiburones que en efecto nuestro amigo lo han designado a Edgar Alfonso, manager de La Guaira. Edgardo Alfonso. Edgardo, no es Edgar. Edgardo Alfonso es el nuevo manager de los Tiburones de La Guaira para la temporada 2023-2024. Pero además de eso, el cuerpo técnico es una cosa impresionante. A ver. Está Andy Chávez como coach de primera. Qué buena noticia esa. Coach de primera. No, pero eso es una operación de infiltración. Del Magallanes. Se van a colonizar La Guaira. Mira, y está además en el coach de bullpen. Esto es una muy buena noticia también. Felipe Lira, pitcher histórico de los Tiburones de La Guaira. Pitcher histórico de los Tiburones de La Guaira. Felipe Lira llegó a lanzar con los Tigres de Detroit. Lo que pasa es que le costó mucho asentarse, pero llegó a las grandes ligas y era el gran as de la rotación de La Guaira en la década de los 90. Yo lo recuerdo clarito. Cuando jugaba el shortstop en La Guaira, Jorge Belandria, que era también una de las estrellas del equipo. Estaba Cristóbal Colón. Esa fue la generación post Café Martínez. Esa fue la generación post Café Martínez. Esa fue la generación post guerrilla. Post-guerrilla completa, exacto. Pero combinada, porque Cristóbal Colón estuvo. Cristóbal Colón era la guerrilla. Claro. Pero ya estaba en esa época, ya estaba un poquito más. En la guerrilla estaba Café Martínez, Osvaldo Guillén, Gustavo Polidor. Estaba este jugador, chico, yo creo que él era también de la guerrilla. Este jugador que empezó como pitcher, en uno de los pocos casos, de un jugador que comienza como pitcher y de repente se le descubre el poder que tiene al bate y lo cambian de la posición. Lo mueven en una posición, eso ha pasado. Azócar era, Oscar Azócar. Oscar Azócar arrancó como pitcher, yo no sabía si Oscar. Yo recuerdo en ese La Guaira que yo veía estaba Oscar Azócar jugaba la primera base. Porque era zurdo, además, creo, Oscar Azócar. Lo cambiaron, pero yo creo que en efecto Oscar Azócar empezó como pitcher. Él jugaba la primera base, cuarto bate, tipo cuarto, quinto bate, mucho poder. Mucho poder. Pero Andy Chávez
se convirtió, bueno, Andy Chávez, yo soy del Caracas. Oye, cada vez que yo veía a Andy Chávez en el plato, mira, habían dos personajes que uno como caraquista cuando los veía parados en el plato uno decía, aquí viene una desgracia. Era Andy Chávez y Melvin Mora. Lo de Melvin Mora, giteaban demasiado. Lo de Melvin Mora era una grosería, ¿no? Decía, ya que se acabó todo. Y entonces uno empezaba, oye, no puede ser. Monzón era. Monzón. Pero digan ahí, porque Óscar Azócar era primera base. Yo me acuerdo Óscar Azócar era Yo primera creo base. que era Óscar Azócar, que empezó como pitcher, pero en todo caso, estimado Edgardo Alfonso, le deseamos suerte en su rol. Felicitaciones. Ese sí va a ser ganar la Guaira. Ese sí va a ser ganar la Guaira el tío. Este sí es el año. Este sí es el año, Edgar Alfonso. Este sí es el año. Edgardo Alfonso, vale. Yo estoy con la vaina de Edgar es Edgardo. Empezó con Caracas. Aquí está Edgardo Alfonso, dándome la clase. Azócar empezó con el Caracas como pitcher. ¿Está viendo? Estoy llevándome la contraria. Yo lo recuerdo con la Guaira jugando la primera base. Ahí está. Bueno, fíjate, aunque yo siempre he dicho una cosa, lo voy a decir aquí con el corazón, siempre he dicho lo mismo. Mi equipo es el Caracas. Sin embargo, si no va a ganar el Caracas, es decir, si la final no es Caracas-La Guaira, si la final es Caracas-La Guaira, yo voy al Caracas. Ahora, cuando el Caracas no va a la final, yo siempre deseo que gane la Guaira, ¿vale? Porque se acabe esa pava. Para ver si ese pueblo avanza, porque entonces están todos pendientes de la Guaira. Entonces después viene una depresión regional y tal, no, coño, que ganen por lo menos un campeonato. Claro, para que el Estado salga adelante. Y que ganen con el de Suapire, ¿vale? Oye, por Dios. Claro, fíjate tú, hay una cosa, Edgardo, señor Edgardo Alfonso, usted que está allí, una recomendación que yo le voy a hacer. Yo sé que esto no le va a gustar a la gente, pero los Tiburones tienen que dejar de hacer esa caravana pavosa que hacen al inicio de la temporada. Les encanta celebrar antes. Dejen esa caravana para el final, a ver si ganan, coño. Entonces, y Bururú metido en esa caravana todo el tiempo, permanentemente Bururú ahí. Bururú es pavoso y lo demás es cuento. No, Bururú es la pava siríaca encima. Por eso es que yo le digo, eso es una buena, no hagan caravana empezando. Porque lo que hacen es empavarla, celebran por adelantado. Tú sabes que yo no sabía eso, Daniel. Tú fuiste que me contaste, ¿no? Hay una caravana que hacen los Tiburones antes de arrancar la temporada. La caravana de los Tiburones iniciando todos los años el mismo cuento. No vale. Pero yo te digo una cosa, hay fanáticos de los Tiburones de la Guaira. Yo creo que ese es el equipo que tiene de verdad la fanaticada más fiel de Venezuela. Vale, yo recuerdo cuando yo tenía el centro de instrucción, me acuerdo que yo contrataba un autobús para que me llevara a los alumnos a las prácticas de supervivencia. Y ese muchacho que tenía ese autobús, tenía el autobús rotulado de los Tiburones, ¿no? Entonces, por supuesto, el autobús gustaba mucho a los alumnos, ¿no? Pero es que él, cuando había juego de pelota, él ponía el autobús frente a los bloques desde marzo, cuando había juego Caracas-La Guaira, para llevar gente. Él iba para el juego, ponía el autobús y él subía, veía el juego y bajaba con la gente que le compraba el pasaje. Es decir, el tipo era un fanático absoluto puesto en servicio. Más que hacer real, estaba haciendo una labor social, pues. Una cosa impresionante. Y la gente subía en su autobús del muchacho de los Tiburones, ¿no? Te lo llamaba, mira, que vamos a hacer. Y él le cuadraba toda aquella y subían y bajaban juntos y veían su juego todo. Esa fanaticada se quiere mucho. Oye, vale, si a Venezuela la quisieran tanto como los fanáticos de los Tiburones quieren a su equipo, seríamos otro país. Seríamos, no sé, Suecia, cosa así. Seríamos una cosa así. Vamos a ir al corte comercial y volvemos con más de Y así nos vaya, venimos. RCR les está presentando a Lara y Hernández en Y así nos va por sus 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750. La radio que se ve. Otra nacionalidad, una visa, reunificación familiar, homologar tus estudios en tu nuevo país. Todo eso es libertad. Cefar Universal te asesora y acompaña en el proceso de obtención de tu segunda nacionalidad, de la certificación de tus antepasados sefarditas o cualquier trámite requerido para la obtención de visas. María Consuelo Míguez es la agente autorizada de Cefar Universal que te ayudará a trascender fronteras. Comunícate ya con María Consuelo Míguez para evaluar tu caso y resolverlo. Cefar Universal, tus antepasados te quieren libre. Los secretos mejor guardados de Escocia puedes descubrirlos tú mismo completamente en castellano.
Hablemos de Escocia en castellano te lleva a pasear por Escocia en visitas guiadas completamente en castellano. Ideal para grupos familiares o pequeños grupos de amigos. Hablemos de Escocia en castellano es el aliado para descubrir los misterios del lago Ness, la maravillosa Edimburgo, el encanto de sus castillos y por supuesto el whisky escocés que tanto nos gusta. Síguelos en Instagram como Hablemos de Escocia en castellano y descubre los secretos mejor guardados de Escocia. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Estamos escuchando Y Así Nos Va con Lara y Hernández por RCR 750 AM. Hemos vuelto. Mira, yo estoy revisando, Daniel, el documento de Pilar sobre... te lo mandó también. Claro, a mí me llegan también los correos. Maravilla, ¿verdad? Es una maravilla lo que y me quedé absorto viendo, claro, porque primero hay tanto dato, segundo hay una ordenación de la secuencia histórica que es muy buena y está breve, pues no es un testamento. Entonces, a mí me llama profundamente la atención la parte de los antecedentes. Y en los antecedentes del decreto de guerra-muerte, como ustedes saben, españoles y canarios, contad con la muerte, aun siendo inocentes, está la referencia de Pilar, o mejor dicho, es la referencia que ella hace al juicio que establece Ángel Lombardi sobre que el primer caudillo que pisó este territorio que luego se conoció o se dio en llamar como Venezuela fue el canario Domingo Monteverde. Como ustedes saben, Monteverde es el primer jefe militar que tiene la corona española para tratar de hacer el proceso, de refrenar el proceso de la República en Venezuela, ¿no? Y es canario. Yo no recordaba esto, que Monteverde era canario y que además logra aglutinar tantas lealtades en función de eso, de ser canario. Y hay una cantidad de valoraciones que hace Pilar que son muy importantes, ¿no? Luego, una referencia aquí estoy leyendo a John Lynch también. Que sobre el rol de Monteverde, para quienes estén interesados, es extraordinario el libro que ya hemos recomendado aquí, de Francisco Alfaro Pareja, La historia oculta de la independencia de Venezuela, porque Monteverde además mantuvo un papel, ¿no? En el tiempo. Fíjate que allí también ella narra, yo no sabía exactamente cuál era, yo sí cuando estuve en la escuela de historia de la UCB, me tocó hacer una investigación donde me conseguí con el vínculo familiar entre Piar y Carlos Sublet. Ok. Resulta ser que la mamá, el papá de Carlos Sublet era, por cierto, Carlos Valentino, me entero ahí, se llama Carlos Valentino Sublet, era. El papá de Carlos Sublet era Sublet Piar. Ah, caray. Por lo tanto, Carlos Sublet era primo de segundo grado de Manuel Piar, y fue Carlos Sublet el encargado del batallón de fusilamiento de su propio primo, ¿no? Increíble. O sea, por eso que te digo, las manchas que hay en la historia de Bolívar, y de paso, Bolívar después lo confiesa. Bolívar se lo confiesa en una carta a Páez diciéndole que la historia lo va a condenar por haber fusilado a Piar y a Padilla por su origen racial y por haber perdonado del fusilamiento a Santander por la misma razón. Y eso es otra de las manchas. Bolívar, además de eso, ¿no? Fíjate tú, yo siempre se lo reclamaba a estos historiadores comunitarios chavistas, come Gorgojo, me dicen tantas estupideces y que les encanta usar. Fíjate, a los socialistas hispanoamericanos les encanta entrar en el onanismo ideológico utilizando el término genocidio para referirse a las acciones de Colón a su llegada a las Américas. Yo recuerdo que yo tuve un debate sobre eso con una profesora en la escuela de historia que hizo esa pregunta en un examen para que uno diera su valoración. En la UCB. Sí, en la central, para que ella, una profesora muy buena, por cierto. Cuyo nombre olvidé, pero me dio historia de América, creo que fue. No recuerdo la materia, pero sí recuerdo que se hizo ese análisis, ¿no? De cómo si se podía utilizar el término genocidio, había que analizar. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Yo lo analicé como especialista en relaciones internacionales y yo le dije que el término genocidio era un término acuñado en el siglo XX
y establecido como delito desde después de la Segunda Guerra Mundial. Tiene que ver con la ONU incluso. En tal sentido, utilizar el término genocidio para referirse a eventos ocurridos antes, desde el punto de vista legal, es imposible. Desde el punto de vista histórico habría que revisar. Pero el gran problema es cómo cae este socialismo dulce, que son tan dulces que son de miel, en sus propias falacias argumentales. Porque si debe ser juzgado Colón y deben ser derribadas sus estatuas, porque lo que hizo en su momento, según ellos, puede ser calificado como genocidio, ninguna estatua de ninguno de los libertadores de Hispanoamérica debería estar en pie porque todos son unos genocidas. ¿O es que acaso, cómo se llama? Bolívar sería candidato para la Corte Penal Internacional sin ninguna duda, nada más con los asesinatos, las ejecuciones de soldados heridos y enfermos en La Guaira, en el hospital de La Guaira, que fueron asesinados por órdenes de él a través de la proclama de guerra-muerte. O sea, heridos, había soldados heridos que fueron ejecutados en el hospital. ¿Por Daniel, qué? Porque españoles y canarios contan con la muerte de un siendo inocente. No, o los eventos que por eso es que hacen recelar tanto a los pastuzos, sí, claro, de la noche negra, ¿no es que le llaman? La Nochebuena negra de Pasto. La Nochebuena negra, donde los habitantes de Pasto pues son prácticamente pues aniquilados también. Porque se habían resistido a la República y se ordenó a un batallón de desaforados que hicieran lo que les diera la gana con ese pueblo. Que dieran cuenta de lo que consiguiesen. Y lo hicieron, saquearon el pueblo, mataron, violaron, asesinaron, ocurrió todo lo que ocurrió, y por esa razón, pues todas esas cosas dejan una consecuencia. ¿Qué terminó ocurriendo? Terminó ocurriendo que uno de los que termina señalado por esa acción es Antonio José de Sucre. Y eso te iba a decir, que es el gran adalid, ¿no? El gran sucesor de Bolívar. Y que Antonio José de Sucre se piensa que lo asesinan en venganza por lo que fue. Cuando lo terminan matando en Berruecos, exactamente. No, pero tú te das cuenta. Pero tú generalmente, pones... Daniel, yo descubrí el episodio de Pasto hace poco, en un tema histórico de la Gaceta Liberofera, porque no es un episodio que se narre habitualmente. Y de hecho, cuando tú revisas la hoja de vida de Antonio José de Sucre, que es muy breve además, porque lo mataron muy joven, 32 años, 34 años, una cosa así, casi la edad mía. Antonio José de Sucre nunca se dice de este episodio. O sea, a Antonio José de Sucre se le vende más bien como un muchacho tan inteligente, tan bueno, tan diligente, pero que había avanzado demasiado rápido en su carrera. Atención, pero es que hay que ver a cada personaje en la dimensión de su contexto. O sea, establecer que Cristóbal Colón era un santo varón es tan equivocado como establecer que era un genocida. Claro. Porque Cristóbal Colón era esclavista, él le había hecho dinero con el esclavismo, era un tipo que había hecho su fortuna, y porque aparte de eso, Cristóbal Colón no era ningún pendejo. Fíjate que el hijo de Cristóbal Colón, o sea, Cristóbal Colón estaba tan bien colocado en la sociedad española y en la corte, él era un cortesano, no era ningún pendejo, porque no cualquiera podía llegar a hablar con la reina. El hijo de Cristóbal Colón formaba parte era paje de la corte del infante Juan, el hijo de la reina Isabel, que lamentablemente fallece. Dice que de mal de amores, ¿no? Porque parece que no guardó el reposo. O sea, que el mal de amores antes sí mataba gente. No, que parece ser que el señor se enfermó, le dieron unas fiebres, unas cosas, y él estaba, sí, en serio, eso es una de las argumentaciones que hay. El señor le dieron unas fiebres, como se llamaban antes. Parece que fue tuberculosis, una cosa de esa que le dio. Él tuvo esa recuperación que se tiene, ¿verdad? Y sintió que estaba bien, y él estaba recién casado. Y la esposa que tenía era muy conocida, o sea, parece que eso era un amor real y verdadero, y ellos estaban entregados a las artes amatorias día, tarde y noche, y entonces la cuestión era que el tipo no guardó el reposo y se fue a retosar con su esposa recién casado como estaba, y el tipo murió en la labor. Claro. Es la historia que hay, ¿no? Entonces, o sea, que ese sí echó 5. No, yo creo que no he hecho ni uno en el proceso. Pero en todo caso, no echó ni el cuento luego. No echó ni el cuento el pobre, ¿no? Y bueno, lamentablemente murió. El hijo de Cristóbal Colón formaba parte de los más cercanos del infante Juan.
Y por esa razón era que él tenía, o sea, era bien considerado en la corte y por eso su hijo estaba allí. Pero luego, cuando muere el infante Juan, la reina se encargó de que sus pajes, los pajes, o sea, estuviesen bien colocados, y por supuesto eso acrecentó las acciones de la familia Colón ante la corona española. Cuando tú ves eso, pero tú ves a Colón, Colón era un esclavista, Colón creía en esclavizar a la gente, que la reina Isabel es la que lo para. La reina Isabel, cuando él le manda la primera carta a los reyes después del descubrimiento, que le están leyendo a la reina lo que él está diciendo, mira, aquí hemos encontrado esto, hemos encontrado lo otro, tal, y podemos ganar no sé cuántos maravedíes al año si nuestros cálculos de la cantidad de personas que hay aquí son ciertas en venta de esclavos. Y la reina Isabel puso el grito en el cielo y dijo, ¿y qué le pasa a Colón? Porque él va a ver, ¿cómo pretende él que él va a vender a mis vasallos? ¿Por qué? Porque la reina estaba clara legal y religiosamente. La reina Sobre todo religiosamente. No. Más que religiosamente, legalmente, porque al llegar a esas tierras y conquistarlas, esos pobladores eran vasallos, no los podían vender como automáticamente. Pero desde el punto de vista religioso, además, tú no los podías ver como esclavos, eran almas que tú estabas salvando y convirtiendo, ¿no? Desde el punto de vista... me pregunta que si estoy hablando de la corona española o castellana. No, estoy hablando de la corona española, porque Castilla y Aragón se unificaron y ahí nació el Imperio Español, amigo mío. Sí, y eso, por eso es que los reyes católicos son lo que son, y por eso es que Isabel y Fernando tanto monta. Pero además, mira, antes de irnos al corte, un episodio que me llamó la atención en los antecedentes de los canarios en Venezuela, en este escrito que nos mandó nuestra amiga Pilar. Un pleito que se mantiene entre el cabildo caraqueño, que obviamente estaba dominado por los mantuanos, criollos, contra un tinerfeño de nombre, es decir, un oriundo de Tenerife, Sebastián de Miranda Ravelo, que era de la Compañía de Blancos Isleños. ¿Por qué era el problema? Porque don Sebastián de Miranda Ravelo portaba ilegalmente un uniforme y un bastón militar. Ese problema se resuelve. Sí, es un problemón, porque tú sabes... Era falso. Era una acusación falsa. Era una acusación falsa. Claro, Sebastián Miranda Ravelo tenía el permiso del rey porque él se había sometido a la ley de gracias al sacar, que permitía que el rey impuso para recolectar fondos para la corona en un momento de crisis económica, y empezó a vender derechos a los pardos y a los blancos de orilla para tener acceso a privilegios. Y Sebastián de Miranda Ravelo fue uno de los que compró el derecho a ascender en la milicia y a tener un rango que estaba reservado para aquel momento solamente para los blancos criollos. Y los blancos criollos se lo negaron y él se tuvo que ir a juicio, y con todo y el juicio se lo siguieron negando. Y Sebastián de Miranda era uno de los hombres más ricos de Caracas. Imagínate. Porque se había el papá de Francisco, ¿no? El papá de Francisco. Había hecho millonario con el comercio, pero evidentemente el comercio que él hacía, él era un blanco de orilla. Y por eso era despreciado. Con todo ese resentimiento creció su hijo Francisco de Miranda, que se va al extranjero, termina aliado con enemigos de España y luego regresa a Venezuela a armar la que todos sabemos. A combatir. Pero termina traicionado también por la mantuanía criolla, además. Que no lo reconocía como un igual. Es la verdad. Ahora vemos el origen. Porque no lo era. No lo era. Él era un blanco de orilla y los otros eran unos mantuanos. Él era un igualado, de paso. Era un igualado. Una revista. Y de paso, un enemigo que se había aliado con los franceses. Un afrancesado. Un afrancesado. Ahora un afrancesado es otra cosa. Miranda no era afrancesado. Miranda coleccionaba vello púbico. Hay que preguntarle eso a nuestros amigos, los hermanos Mondolfi, que son especialistas en Francisco de Miranda. Ay, Dios Tanto mío. Edgardo como su hermana son especialistas. Por ejemplo, Francisco de Miranda afrancesado, ¿no? Pero, por ejemplo, otro afrancesado, que es otra cosa, Roy Chatterton. Roy Chatterton es afrancesado. No, él no es un afrancesado. Él es un afranchutado, que es otra cosa. Ay, Dios mío. Corte. Y ya venimos. Escuchamos Y Así Nos Va con Lara y Hernández, porque la realidad no se tapa con un dedo. Solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Este es un país de oportunidades y a veces por desconocimiento las dejamos pasar. Mi nombre es Selva Montgomery y mi compromiso es ayudarte a invertir en bienes raíces. Comprar y vender una propiedad en los Estados Unidos es más fácil de lo que piensas. 10 años de experiencia en el mercado europeo y en el estadounidense lo confirman.
Permíteme ser tu realtor en el estado de Tennessee. Contáctame. Hola, soy Blanca Rosa Mármol de León, magistrada emérita del Tribunal Supremo de Justicia. Les invito a sintonizarnos junto a Thais Peñalver los martes de justicia al mediodía en Buen Provecho. Conéctese con nosotros en @RCR750 y buen provecho. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Les estamos presentando Y así nos va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Estamos de vuelta entre franceses y afrancesados, bueno, y también los afranchutados, ¿no? De chute y chute. Nosotros tenemos que mandarle saludos a la gente. Daniel, no sé si quieres mandar algún... Ahí tenemos algunos mensajes antes de Bueno, irnos. aquí hay un gracioso. Un afranchutado. Un afranchutado también. Nada más, decirle el nombre para hacerte famoso por completo. El señor Juan Medina, que dice que tenemos que decir que Cristóbal Colón también jugó para La Guaira. Con comedia. Está bien, Juan Medina. Eso está bueno, eso está bueno, eso está bueno. 5 minutos. Juan Medina, buen chiste, chistazo. Un chistazo, te tocó ahí. Pues. Déjenle propina ahí a Juan Medina, que se tiró un chistazo. ¿Quién más por ahí? Antes de irnos, vamos a ver. Alba Medina de la parroquia Tampa dice presente. Por aquí Gladys Lange nos pregunta ¿qué es un afranchutado? No puedo decírtelo, Gladys. No, por la hora no se puede. Me da pena. Luis Parra, Miranda, idealizaba la cultura inglesa y la quería implantar en Sudamérica. Simón Urrea Bello se quedó como pajarito en grama con la expresión arrín pelado. Busque ahí en la RAE, eso sale en la RAE. Busque ahí. Edgar Vero, los verdugos de Piar tienen un juicio pendiente con la historia. Fue el militar más brillante de la guerra de independencia. No perdió ninguna. 100% de efectividad. Soy piarista desde el histórico cerro El Gallo San Félix. Ah, bueno. Bueno, claro, porque ese así sí, el hombre de allá, es el hombre de Oriente, ¿no? Tú sabes que hay una gran... hay un bando piarista, ¿no? Hay una gente que reivindica Piar. Y tú sabías que hay una eterna pelea. Bueno, es que en Oriente lo que han hecho es pelear todavía. De verdad. Oriental. No joda. Hay una eterna pelea entre los libertadores, los que llaman los libertadores de Oriente, porque habían cuatro grandes próceres orientales que alcanzan a ser, bueno, parte del ejército libertador. Uno era Piar, que fue mal logrado. El otro era Mariño, de quien, fíjate tú, uno no hace cosas. Mi bisabuela era Mariño, mi abuela era Mariño, venían de por ahí, venían de esa línea allá de los Mariños de Margarita, porque Mariño tuvo 37 hijos. Mariño tenía el segundo apellido como inglés, ¿no? Mariño era... No, holandés. Era holandés, ya te voy a buscar el apellido, Sí. Mariño. Era un apellido holandés. Y tenía los ojos azules, Mariño. Igual que, no, verdes. Eran unos ojos verdes que son los ojos de los... Aquí estoy viendo el retrato de Mariño. Son los Santiago Mariño Carige. Cuando yo... Mi bisabuela decía que ella era sobrina bisnieta de Mariño, y nadie le paraba bola. Hasta que yo fui al Palacio Federal Legislativo y vi el retrato de Mariño. Y vi el rostro de mis tíos abuelos. Yo dije, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Y empecé a averiguar. No he encontrado el lazo todavía, estoy haciendo la búsqueda. Pero lo que sí encontré es que el tipo tuvo 37 hijos. O sea que hay altas probabilidades, y de los cuales tuvo 14 en Margarita y 11 en Valencia y no sé cuánto en Caracas. O sea que por allá hay un poco de Mariño regado de que vienen de ahí, de esa línea. Claro, Sucre, que estoy viendo aquí el retrato de Mariño con esa cara preña de una vez, ya directo. Caramba. Pero tú estás hoy por la goma. Discusión de altura. ¿Tú sabes de dónde era Sucre, no? ¿Sucre de dónde era? El apellido Sucre era originario de Bélgica. Por eso es que hay un payaso, el payaso creo que fue Ramón Muchacho, ¿quién más, verdad? Que agarró para jalarle bola a los belgas, porque él siempre andaba buscando a quien jalarle bola, agarró
un espacito chiquitico que había en una intersección en Chacao. La Plaza Bélgica. Puso una cosa y dijo que la Plaza Bélgica, para sacar a la embajada es de una Bélgica, redoma ahí en la Castellana. Ahí. una redoma. Y entonces tiene un promontorio así, está, donde dice en unión de la ciudad de... Pero permíteme contarte una anécdota de la Plaza Bélgica. Si tú te fijas bien, y además, bueno, tributo a los belgas, ¿no? Qué belga esa. La calle que sube la Plaza Bélgica, la calle que sube, ¿qué hay en la subida de la Plaza Bélgica? A la derecha, inmediatamente, un hotel de paso. Y más arriba, un perrero que tiene toda la vida ahí, que era famoso en una época porque le echaba maíz dulce a los perros calientes. Bueno, eso es lo que hay. El asunto es que Mariño era un gran politiquero, ¿verdad? Un tipo nefasto, y por eso es que yo no voy a andar por ahí diciendo, ay, que yo soy descendiente de Mariño. Como anda un señor por allí diciendo que es el descendiente en la no sé cuánta generación de Bolívar, y ya salió la Asociación Venezolana de Genealogistas a decir, señor, deje el embuste que usted no aparece en ese árbol. Deje la ridiculez y vaya a trabajar y deje de vivir el cuento. Porque lo desmintieron con el árbol de la madre y le dijeron, usted está mintiendo. Pero más allá de eso, que lo que te decía, Mariño, uno de los grandes del Ejército Libertador, pero es que la gran pelea que hay, una de las razones para las peleas entre carupaneros y cumaneses, que es una pelea que no termina, es por quién es el verdadero libertador de Oriente. Si es Sucre o Bermúdez. Bermúdez, el otro, Raúl Bermúdez, porque es Raúl Bermúdez, Raúl Bermúdez fue el alcalde de Sucre. ¿Tú eres loco? Tú estás drogado, tú llegaste hoy drogado, man. No, vale, no, me confundí, Francisco Bermúdez. Has dicho la cantidad de estupideces que te he dicho hoy. Raúl Bermúdez fue alcalde del municipio de Petare, chico. Con los copellanos. De Petare para Carupa, no este. Estás fumado, estás tú. ¿Qué me pasa? No sé qué me pasa hoy. No sé qué es lo que te pasa a ti hoy, chico. ¿Será que? Porque yo no me he tomado ni uno hoy, Daniel, no puede ser. Bueno, yo creo que tienes el síndrome de abstinencia. Porque ¿Será? Quien ha narrado todo ese tema y que es del bando de Bermúdez, por cierto, es nuestro querido amigo, el exgobernador del estado Sucre, Eduardo Morales Gil. Historiador, escribió una biografía sobre Francisco Bermúdez. Y ahí hay una gran pelea entre si era Sucre o era Bermúdez, porque Bermúdez es que sí peleó allá, Sucre no, Sucre se fue del estado y peleó en otro lado y sus glorias están en otro lado, etcétera. Pero en fin, eso ya es otra discusión. Mejor nos vamos antes que la vuelvas a cagar. Pero ¿quién les haría un programa de historia como este? Si no seríamos nosotros, no habría. Es que no habría manera. No habría manera. Menos mal dirán algunos, porque imagínate. No, la gente ha disfrutado muchísimo el programa del día de hoy. Anda, tomate un Kool-Aid con hielo, a veces te desintoxicas. Sí, pero déjame, como decía aquella alumna tuya, déjame aliñarlo. No, un Kool-Aid de uva, con bastante hielo, a veces te desintoxica. Como decía, mira, Ariel, no, toma, para que orine. No, yo no sé. Para que botes eso, ¿Qué cantidad de estupidez de ese hombre? Ay, Dios mío, devuelvan al verdadero Neomar. Este es un programa como el que originalmente nos propuso Nestares a nosotros. Por favor, para las 11 de la noche. A las 11 de la noche, 12 de la noche, una cosa de disparate. El secuestrador de Neomar, que lo devuelva para mañana, por favor. Sí, vamos a hacer este programa, le vamos a cambiar el nombre. Cuando lleguemos a 10 años, le vamos a cambiar el nombre. Le vamos a poner colección de disparates. Le vamos a poner pero que esto es una imitación del corito histórico, una cosa terrible. Vámonos. Por hoy termina Y Así Nos Va. Síganos en Twitter en @YASíNosVa, @DeLaraF y @NeoAdolfo. RCR 750 AM. RCR presentó Y Así Nos Va, una producción nacional independiente de Neomar Hernández, certificado número 25178, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. Este programa fue presentado por Selva Montgomery, tu realtor de confianza en Tennessee y todos los Estados Unidos. María Consuelo Míguez con Cefar Universal, tus trámites migratorios al alcance. Amarantas Catering, más que catering, un arte hecho canapé. Los secretos mejor guardados de Escocia, con Hablemos de Escocia en castellano. From Distribution, excelencia en insumos médicos.